Ya, perfecto. Entonces, el décimo par craneal, el nervio neumogástrico, también se conoce como el vago, el nervio vago. Se llama también vago, les decía, al neumogástrico o décimo par craneal, porque vagabundea, entre comillas, desde el tronco cerebral. Los núcleos de origen del vago están en el tronco cerebral, porque vagabundea, les decía, es decir, porque va desde el tronco cerebral, desde el bulbo raquídeo, desciende por el cuello, tórax, abdomen y termina en el ángulo esplénico del colon, en el ángulo esplénico del colon. Como están viendo, el vago entonces es un nervio que va desde el bulbo hasta la cavidad abdominal. Y al igual que el glosofaringeo, vamos a ir viendo cuáles son los componentes, cuáles son las aferencias y eferencias del vago. ¿Cuáles son las aferencias? Empezamos con las aferencias. Vamos a empezar con las eferencias. Eferencia motora branquial. La eferencia motora branquial tiene su origen en un núcleo común al noveno y décimo primer par craneal. Este núcleo está ubicado en el bulbo raquídeo. ¿Cómo se llamará este núcleo? Ya lo hemos visto cuando estábamos viendo el glosofaringeo. ¿Cómo se llama este núcleo motor? Núcleo ambiguo. Es el núcleo ambiguo. Desde acá sus axones salen del bulbo raquídeo por el surco retroolivar. Salen por el surco retroolivar, se dirigen hacia adelante y van a salir del cráneo por un orificio similar por donde sale el noveno par. ¿Cómo se llama este orificio? Agujero rasgado posterior. Agujero rasgado posterior, o llamado también foramen yugular. Entonces, salen del cráneo por este orificio rasgado posterior o foramen yugular, descienden y van a ir estos axones a inervar los siguientes músculos. Un solo músculo para la lengua, el pálato gloso, ya que el resto de los músculos son inervados por el hipogloso mayor que vamos a ver el día jueves. Entonces, pálato gloso. Otros axones van a ir al elevador del paladar blando. Elevador del paladar blando. O elevador del velo del paladar, que es lo mismo. Otros axones van a descender y van a inervar los músculos constrictores de la faringe.
los músculos constrictores de la faringe. También hay axones que descienden y van a inervar a los músculos estriados esqueléticos del esófago. Músculos estriados esqueléticos del esófago. Finalmente, hay axones que descienden y van a inervar, sí, hagamos aquí, van a inervar a los músculos que nos generan la voz, los músculos intrínsecos de las cuerdas vocales. Ustedes, todos los seres humanos, hablamos gracias a los músculos intrínsecos de las cuerdas vocales. Y el nervio, jóvenes, que va a inervar a estos músculos, se conoce con el nombre de nervio laríngeo recurrente. Es el nervio laríngeo recurrente. Nervio laríngeo recurrente. El nervio que inerva, repito, a las cuerdas vocales. Gracias a ese nervio, entonces, jóvenes, ustedes tienen una deliciosa voz o una voz horrible. El nervio laríngeo recurrente, el nervio que inerva las cuerdas vocales. Cuando ustedes están resfriados, están disfónicos, se altera este nervio, el nervio laríngeo recurrente. Bien, esas son las eferencias motoras branquiales destinados a los músculos estriados esqueléticos, músculos voluntarios. Vayamos a ver ahora la otra eferencia. La eferencia motora visceral. Esta eferencia motora visceral es una eferencia involuntaria porque inerva músculos lisos. Bien, la eferencia motora visceral, el núcleo de origen, ¿dónde se ubica? Se ubica en el bulbo raquídeo, también en un núcleo. Este núcleo recibe el nombre de núcleo motor dorsal del vago. Es el núcleo motor dorsal del vago. De acá, los axones se dirigen hacia adelante, salen por el surco retroolivar, salen del cráneo por el agujero rasgado posterior, ¿ya? Y van a descender por el cuello, tórax y abdomen. Descienden entonces por el tórax, cuello y abdomen y van a inervar a los músculos o al tejido muscular liso de las vísceras torácicas y abdominales. Entonces, de las vísceras torácicas y abdominales. Músculo liso para las vísceras torácicas y abdominales. ¿Y qué van a producir? Por ejemplo, en la musculatura lisa del tórax, en los bronquios y bronquiolos, músculo liso, producen broncoconstricción. Ustedes saben también a nivel del bronquio y de los bronquiolos,
tenemos glándulas mucosas. ¿Qué producen estas eferencias? Aumentan la secreción de estas glándulas. En el corazón, ¿qué producen? ¿Qué produce? Bradicardia. El corazón es un tejido muscular estriado, pero no es voluntario. Es el tejido muscular estriado cardíaco. Involuntario. ¿Qué produce? Produce bradicardia. En el sistema vascular, ¿qué produce? Hipotensión arterial, presión arterial baja. Vayamos descendiendo. En las vísceras abdominales, ¿qué producen? A nivel del tracto digestivo, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Favorece el peristaltismo. Favorece el peristaltismo. También tenemos en el tracto gastrointestinal glándulas, ¿no es cierto? Y en estas glándulas mucosas, submucosas del tracto gastrointestinal, produce o favorece la producción de estas glándulas. A nivel del estómago, ¿qué produce? Favorece la producción de jugo gástrico. Bien, eso es un resumen de la eferencia motora visceral. Finalmente nos falta dos aferencias. La aferencia, hagamos con el color azul. La aferencia sensitiva general. Cuando digo general, ¿a qué me estoy refiriendo, jóvenes? Dolor, temperatura y tacto. Dolor, temperatura y tacto. Ya. ¿De qué parte va a recoger sensibilidad táctil, térmica, dolorosa? ¿De qué parte? Va a recoger de los siguientes lugares. Piel, una partecita de la piel retroauricular. Entonces, colocamos piel retroauricular. ¿De dónde también? Cara externa de la membrana del tímpano. Cara externa de la membrana del tímpano. Les he hecho un dibujo en la anterior clase. Desde estos dos lugares, jóvenes, voy a dibujar el trayecto, pero después lo voy a borrar. Entonces, de estos dos lugares, esta aferencia transmite dolor, temperatura y tacto y sigue pues el mismo recorrido. Entra al cráneo por el agujero rasgado posterior, entra al bulbo por el surco retroolivar y va a ir a terminar en este núcleo, que lo voy a dibujar acá y ustedes ya lo conocen. ¿Qué núcleo es? De la raíz descendente del trigémino. Núcleo de la raíz descendente del trigémino. Núcleo de la raíz descendente del trigémino. Ahí termina. Voy a quitar este dibujo para que no se confunda. Bien. Nos falta la última aferencia. La vamos a pintar de color rojo. La aferencia sensitiva visceral. Nosotros tenemos en el arco aórtico
he dicho ahora arco aórtico. Unas estructuras que son equivalentes a aquellas que tiene el glosofaringio en la bifurcación carotidia. ¿Cómo se llaman esas estructuras del glosofaringio? Receptores. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? El cuerpo carotidio y el seno carotidio. En este caso se llama el cuerpo, esto que estoy dibujando, el cuerpo aórtico, y esta otra estructura se llama el seno aórtico. Del cuerpo aórtico y del seno aórtico nacen axones que van a formar parte de esta aferencia sensitiva visceral. Entran al cráneo por el agujero rasgado posterior, entran al bulbo raquídeo por el surco retroolivar y van a terminar en un núcleo que también ustedes ya lo conocen. Al noveno par. ¿Cómo se llama este núcleo? Núcleo del fascículo solitario. Es el núcleo del fascículo solitario. Ahí termina, en el núcleo del fascículo solitario. ¿Qué importancia tienen estas estructuras del cuerpo aórtico y seno aórtico? Son los equivalentes al cuerpo carotidio y al seno carotidio del glosofaringio. Por lo tanto, lo mismo. ¿Cuándo se estimulará el cuerpo aórtico que tiene quimioreceptores? En la hipoxia. Cuando hay hipoxia, hay una tensión arterial de oxígeno que está baja, el paciente está saturando mal el oxígeno, entonces se estimulan, viajan por esta aferencia sensitiva visceral, llegan al fascículo solitario y del fascículo solitario va a haber conexiones con el centro cardiorrespiratorio, que no lo estoy dibujando acá. ¿Qué se va a producir finalmente? Va a aumentar la frecuencia respiratoria. Aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Cuándo se estimula el seno aórtico? En la hipertensión. Cuando hay hipertensión arterial, se estimula y a través de esta aferencia sensitiva visceral llega al fascículo solitario y del fascículo solitario al centro cardíaco, que también, repito, está en el bulbo y no estoy dibujando. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Bradicardia. Bradicardia. Lo mismo, por eso les he dicho, equivalente al cuerpo carotidio y seno carotidio del glosofaringio. Bien, ese es el resumen, jóvenes, rápidamente del 10º par craneal, llamado también neumogástrico o vago. A ver, ¿qué detallitos me estoy olvidando? ¿Qué detalles me estoy olvidando? Vamos a hablar ahora acerca de la clínica. ¿Qué pasa cuando se daña el glosofaringio? Hay varias patologías, jóvenes, que pueden dañar el glosofaringio, o perdón, el neumogástrico. Generalmente cuando hay daño del neumogástrico, de este par craneal, se lesiona un par craneal que está, como están viendo, que comparte su anatomía, su trayecto, quiero decir, y comparte también a veces su función. ¿De qué par craneal estoy hablando? Noveno. Correcto. Generalmente cuando hay afección del 10º par craneal,
suele haber afectación también del noveno par craneal. ¿Por qué? Porque la anatomía es casi similar. Salen por el surco retroolivar, salen por el agujero rasgado posterior, ¿ya? Y también este trayecto lo